Bien, estamos ahora con José Gallardo, ministro de Transportes y Comunicaciones, ministro, digamos, relativamente reciente, no tiene más de un mes, creo, de su cartera. Reemplazó a Carlos Paredes. José Gallardo ha sido director del Banco Central de Reserva, catedrático de la Universidad Católica, ha sido también gerente de políticas regulatorias de OCIPTEL y más atrás ha sido también gerente de estudios económicos de OCINARMIN. Es una persona que tiene trayectoria, digamos, en el sector público. Ministro, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime, muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, el Banco Central de Reserva ha señalado que este año la inversión pública solo va a crecer 6.7%, de hecho casi no creció el primer trimestre, ha crecido relativamente poco, probablemente el segundo trimestre, algo pero fatal en un año en que debió crecer más, precisamente porque la inversión privada se retraía por una serie de razones. Entonces no se entiende cómo puede haber ocurrido una cosa así. Pero, claro, esto puede tener que ver con toda la lucha contra la corrupción en los gobiernos regionales, todos los funcionarios, toda la burocracia regional y local debe estar aterrada de que le caigan encima, entonces todo se ha paralizado. Pero eso no está ocurriendo a nivel central. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo se va a hacer para recuperar la velocidad en la inversión pública? Que depende en buena parte de su sector, ¿no? ¿Cómo se va a hacer para resolver la parálisis de las obras en el interior? Estas unidades ejecutoras que se han creado para intervenir en los gobiernos regionales van a intervenir, eso sale un poco de su ámbito, pero debe estar enterado. ¿Qué se va a hacer para recuperar esta velocidad que es fundamental? Bueno, hay varios factores, ¿no? Como usted comentaba, Sí. lo estaba escuchando, este tema de los gobiernos regionales, yo creo que es un factor que seguramente ha afectado en las cuentas, pero comparto plenamente lo que usted decía, que son costos en los que hay que incurrir, pero para hacer un país mejor. De acuerdo. ¿No? En el lado del sector, yo más bien veo que las cosas vienen bien en términos de ejecución, sobre todo en los programas más grandes. En la parte de Provías Nacional vamos a tener unos 2.500 millones entre los meses de agosto y octubre que se están inyectando en la economía como parte también de una programación que es así. En nuestros programas, los meses, digamos, de enero a marzo, históricamente han sido bajos porque es la época de lluvias y donde se paraliza, digamos, la construcción de carreteras, ¿no? Entonces, creo que ahora en la segunda parte del año se va a ver ya toda esta inversión ejecutándose. Creo... ¿Y a nivel regional no conoce usted la respuesta que se va a poder dar desde el gobierno o estas unidades ejecutoras van a poder intervenir? Sí. ¿Hay equipos capaces de entrar a las regiones, de movilizarlas, en fin, no sé? Digamos, los esfuerzos del gobierno se dan sobre todo en las regiones. Una cosa que podríamos decir que es distintiva de esta administración es la cantidad que se ha invertido en infraestructura fuera de Lima, fuera de la costa. Cada región del país ha recibido un paquete de infraestructura bastante completo que se compone de construcción de carreteras, que se compone de construcción de puentes, de obras de mantenimiento, vamos a tener hacia el año 2016 redes regionales de fibra óptica y también concesiones, ¿no? Entonces, esto se está dando sobre todo en las regiones y es donde, digamos, tenemos parte importante de los esfuerzos. Yo he visto, en relación a su pregunta, más bien que la burocracia con la que estamos trabajando está bastante animada para lograr el propósito de tener una ejecución alta en el sector, ¿no? No he visto... Porque es conocida la burocracia en general y la de transportes en particular por no tomar decisiones, se mueren de miedo en general, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando hay que firmar adendas no se firman, o cualquier diferencia con el contrato, entonces se va a arbitrajes, entonces los arbitrajes, porque el funcionario no quiere tomar decisiones por temor a la Contraloría, hay un problema serio en relación con la Contraloría, con el esquema, con el concepto de control. ¿Cómo se van a resolver estos problemas fundamentales?
Yo creo que hay varios factores que pueden explicarnos, digamos, lo que usted comentaba, pero que no pasa necesariamente, digamos, por un tema de tener temores. Yo he encontrado una dirección de concesiones que estaba, digamos, dimensionada para, digamos, una cantidad de tareas, pero lo que hemos tenido en los últimos años es digamos, una cantidad de proyectos, de adjudicaciones, ¿no?, que lo que requieren es que se haga un esfuerzo y un ajuste de tener la cantidad de personal suficiente. Entonces, para el mes de agosto, sí, estamos en eso. Nos hemos propuesto para el mes de agosto tener ya la dirección de concesiones con el doble del personal técnico y como, digamos, objetivo para este año es enfrentar decididamente el tema de las adendas, que eran, digamos, administradas por un grupo muy pequeño de funcionarios, ¿no? Entonces, yo, digamos, estoy muy optimista más bien con que vamos a resolver gran parte del trabajo que se ha venido... La famosa autopista a Ica, que ya hace años que reclama a gritos que se continúe a partir del punto en donde ha llegado, para que pase por el costado de Chincha, etcétera, pues no se firmaba la adenda, ni se firmó, creo que hasta ahora no se firma la adenda, ¿no? Porque el Ministerio de Transportes no se atreve a firmar y por supuesto el ministro anterior no se reunía con nadie, tampoco empujaba aparentemente las cosas. Ya se firmó esa adenda, se va a hacer la autopista esta. Sí, lo que pasa, Jaime, es que hay como un procedimiento y una etapa en la que se tienen que revisar las cosas, ¿no? Todas estas obras tienen una sofisticación, digamos, técnica, ingenieril, económica, y ya en el ministerio se terminó el trabajo. O sea, cuando yo he llegado ya eso había salido, pero esto también tiene que ser visto por ejemplo, el regulador, por el OCITRAN. Así que esa es una adenda que vamos a tener, esperamos, resuelta en los siguientes meses, ¿no? Y el concesionario... Bueno, todavía no sale la adenda. OCITRAN es otro problema serio, ¿no? Según me dicen muchos. Es una traba seria. Es decir, todo es una traba, es una cosa, pero... O OCITRAN trabaja técnicamente, ¿cree usted? Yo, digamos, tengo la mejor opinión de los técnicos en Proinversión, en OCITRAN, los técnicos que, digamos, con los que estoy en el MTC. Creo que hay que darnos un plazo, ¿no?, para ir a resolver estos problemas, y estoy optimista que los vamos a tener resueltos. Increíble, porque ¿cuántos años han pasado con esta adenda? Es una adenda con adenda, es una adenda. Por lo demás, estamos bastante convencidos de lo importante que es esta infraestructura. Hay que acordarse que esta adenda, digamos, es suscrita en un contexto en el cual se adelantan inversiones, porque, digamos, la economía peruana ha crecido muy rápidamente. Claro. Con esto, los tráficos, ¿no? Y entonces ha habido que traer el futuro al presente, claro, para adelantar esas inversiones. Claro, pero entonces, eso significa pagar un poco más en el presente y por lo tanto nadie quiere firmar. Eso es lo que pasa, tan sencillo. No, ya se terminó el trabajo en el MTC. Con eso ya se hizo, con esa parte ya. Bueno, sí. Quería justamente a propósito de eso, usted me dice que los técnicos, el nivel técnico, ¿usted diría que la burocracia del Ministerio de Transportes es una burocracia moderna? Es decir, ¿el Ministerio de Transportes pertenece al sector moderno del Estado o al sector tradicional? Porque ustedes en el libro, porque yo sé de paso, el doctor Lucero es economista Gallardo, junto con Piero Ghezzi escribieron este libro que se llama ¿Qué hacer con el Perú? O algo así, un título un poco pretencioso, pero en fin, es un libro muy interesante. Pero ahí dicen que hay estas islas de excelencia, estas islas en donde la burocracia está tecnificada, pero hay otros sectores del Estado en donde hay que precisamente insuflar esta tecnocracia eficiente, profesional, como el sector de educación, sectores sociales, sector transportes también. ¿En qué estado está, digamos, en un continuum el sector transportes, el Ministerio de Transportes? Digamos que en el Ministerio tenemos muy buenos funcionarios, hemos tenido también pérdidas importantes. ¿Y esto por qué se da? Al tener este boom de infraestructura, también, digamos, hay un correlato en el sector privado, ¿no? Y el sector privado contrata funcionarios públicos, claro, ¿no? Y hemos tenido problemas de salarios, hemos tenido problemas de condiciones laborales, que yo creo que también se están resolviendo. Entonces, en algún momento, este boom del sector privado, ¿no?, ha demandado funcionarios, y al Estado
digamos... El Estado pagaba mal y entonces los han llevado. El Estado tiene que tomarse un tiempo para que los jóvenes que reemplazan a estos funcionarios experimentados, ¿no? Entonces el Ministerio de Transportes está diezmado. Digamos que son esfuerzos simultáneos, ¿no? Vamos perdiendo funcionarios, vamos recuperándolos. Pero efectivamente... Pero dígame, el Ministerio de Transportes va a ingresar a la ley Servir, a la ley de servicio civil, pues eso sería importante para tener salarios más altos. Conversé con este señor Cortés, que es el que está dirigiendo Servir, y me estaba animando para que, ¿no?, el MTC sea una de las instituciones que más rápidamente vaya hacia eso. En realidad ya tenemos una parte, que es este programa de Provías que había mencionado, que está, digamos, encaminándose en Servir, que es una de las instituciones que ha sido, digamos, privilegiada en la primera selección. Entonces, en este tema de funcionarios, yo creo que es un constante recomponer. Yo, digamos, que mediría los resultados a partir de lo que vayamos a ver en los siguientes meses. En los siguientes meses es importante que tengamos una ejecución, ¿no?, una ejecución importante por el tema de la inversión pública que usted señalaba. Creo que también vamos a medir los resultados por nuestra capacidad de resolver las adendas, porque esas adendas además contienen inversiones que necesitamos. Entonces yo creo que es eso en lo que tenemos que, digamos, enfocarnos, ¿no? Ahora, algo que sería... Sí, yo quería comentarle también en general que en relación al libro que usted había mencionado, si bien es cierto la economía peruana viene mostrando tasas de crecimiento que son menores y que alguna vez habíamos, digamos, escrito en el libro, estas tasas se están recuperando hacia el segundo semestre del año, ¿no? Y el Perú sigue siendo en un contexto donde en el mundo se han ajustado las tasas de crecimiento hacia abajo. El Perú sigue siendo una de las economías que más crece en América Latina. En ese contexto, yo diría más bien que tengo un optimismo de tener en el gabinete colegas que están enfrentando algunos de los problemas que habíamos mencionado en el libro. En el tema educativo, por ejemplo, ¿no?, si el Perú ha logrado lo que ha logrado hasta ahora con esta educación heterogénea que tenemos, cuando los esfuerzos del ministro Saavedra, de los ministros que sigan, ¿no?, ya den resultados, el Perú va a tener enormes posibilidades. Igual en el tema de la seguridad, igual en el tema de la salud, igual en el tema de la diversificación. Sí, pues, ¿no?, un gran reto del ministro Saavedra es precisamente construir una tecnocracia eficiente, dar un shock de gestión en su sector, ¿no?, que nunca lo ha tenido. Así es. Bueno, pero hablando de gestión, aquí, digamos, una prueba para su sector va a ser también la de poner en marcha las concesiones que se han adjudicado. Se han adjudicado 19.000 millones de dólares en concesiones, en acciones, en APPs, en asociaciones público-privadas, en este gobierno, y de las cuales la mayor, bueno, prácticamente la mitad no ha comenzado. Hay concesiones desde el año 2010 que no comienzan todavía a ejecutarse. Entonces se adjudica al concesionario, pero el concesionario no puede empezar a trabajar porque no tiene los permisos ambientales, porque no tiene porque no consigue que le aprueben la ingeniería, porque no saca tal, porque, en fin, está trabado todo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para resolver ese problema? Nosotros hemos adjudicado varias cosas. Yo tendría, digamos, una visión más matizada, ¿no?, de lo que estoy observando. Por ejemplo, la línea 2 del Metro de Lima, que es una concesión que hemos tenido y que es, digamos, una de las obras más importantes de esta administración. Es una concesión en la que rápidamente vamos a ir a la etapa de inversión. Ya se están haciendo los estudios de ingeniería. En el mes de agosto, esto, digamos, lo hemos conversado con el concesionario, llega parte de la maquinaria. Hacia fines de agosto debemos estar inaugurando la obra en el patio de trenes. Estamos con reuniones semanales, con el concesionario y con el regulador, de tal manera que podamos ir, digamos, resolviendo óptimamente y rápidamente el tema de las interferencias, el tema de las expropiaciones con los terrenos que se tienen que hacer. Y entonces este proyecto, que es importante, me parece que lo estamos encaminando bien y tenemos un concesionario que está convencido de que tiene que invertir e invertir rápido. Pero fíjese, tenemos proyectos del año 2010, 2011, 2012 adjudicados que no comienzan todavía.
por un total de 5.000 millones de dólares en buena cuenta, que si se pusieran en marcha, esto reactivaría la economía de manera sin necesidad de tanto impulso a la demanda, de soltar dinero como se hace ahora. Seguro. Pero también quería comentar la línea 1 del metro, ¿no? La línea 1 del metro, la segunda parte, digamos, de este metro, terminó 3 meses antes de tiempo, ¿no? Y ya todo el mundo en la zona norte, digamos, de San Juan del Lurigancho está siendo beneficiada por esta obra. Son más de 50.000 pasajeros que diariamente se han adicionado a los que ya tenía esta línea. Entonces, ese es un caso de una concesión, digamos, que ya se entregó, se inauguró hace pocos días. Esto de la línea 2, que le digo que estamos encaminándolo y con una colaboración estrecha con el regulador, con el concesionario, digamos, hay un compromiso de sacar esto adelante. Usted se refiere a algunas concesiones que han sido problemáticas, digamos, desde el comienzo. La del año 2010 probablemente sea la de la carretera central. La carretera central, por ejemplo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué es que eso no se mueve? Hubo, digamos, diferencias grandes entre lo que se debió haber entregado como condiciones iniciales y lo que se entregó, pero digamos hay que ser también positivos en esto. Había un periodo de negociación y ya los acuerdos están en su etapa final. Yo lo que entiendo es que el concesionario no quiso tomar la carretera porque estaba prácticamente destruida o en un estado lamentable que no correspondía con el contrato. Y ahora va el gobierno a tener que invertir, ¿cuánto van a tener que invertir para restablecer? Es decir, ahí hay problemas muy serios con la carretera central, ¿no? Este asunto de los camiones pesadísimos, no funcionan las pesas, el pesaje no hace 4 años que no funciona, entonces bajan camiones hasta con 60 toneladas, y en ninguna parte del mundo, en Estados Unidos creo que el límite máximo son 42 toneladas. Aquí se autoriza en la carretera central, donde no hay ni siquiera espacio, 46 toneladas, entiendo, o 52, no, pero 52 o 53 toneladas se autoriza, pero llegan hasta 60, porque como no hay pesaje ni siquiera, entonces eso hay que regularlo para abajo, ¿no? Hay que reducir el tamaño de los camiones ahí. ¿Qué se va a hacer? Sí, el tema de la comunicación con la carretera central es un reto. El punto de partida de esto, Jaime, ha sido el progreso que ha tenido la economía peruana, también hay que reconocerlo. En la última década la economía peruana ha tenido un crecimiento muy importante y este crecimiento económico ha tenido un impacto más que proporcional en la compra de bienes durables y de vehículos. En algún momento hemos estado comprando más de 100.000 vehículos por año, ¿no? Y esto evidentemente tiene un impacto en la congestión, en el tráfico. Pero está el tema de la regulación, es decir, si el Ministerio de Transportes dijera no pueden circular por la carretera central camiones que tengan pues más de, 30 toneladas, no se produciría la destrucción que se ha producido. Una carretera que fue reconstruida totalmente por el gobierno de Alejandro Toledo y que tenía un asfalto, yo he pasado por ahí, muy fuerte, incluso con partes con concreto y todo, ya no existe, o mejor dicho, está muy afectada, ¿no? Por el tamaño de los camiones. Eso es un asunto de regulación, eso es responsabilidad del ministerio, no del crecimiento económico. No, quería poner en contexto, digamos, ¿no? Porque también el tráfico pesado viene de manera proporcional a nuestro crecimiento. Entonces, esto de acá nos pone un reto, eso es lo que yo quería comentar, ¿no? Es un reto que ha venido del crecimiento y este reto hay que enfrentarlo con regulaciones. El día 29 de julio, hace unos días, ya impusimos digamos, en un día donde se esperaba mucho tráfico, una primera regulación que era, digamos, ese día solo permitir carga pesada de productos perecibles, ¿no? Nos hemos propuesto con el Ministerio del Interior de ir desarrollando ideas, ¿no? Para resolver este problema. Pero también hay que tener en cuenta que eso no solo pasa por tener este tipo de regulaciones. También estamos trabajando por obra pública un corredor alternativo en la zona de Canta, que ya, digamos, está pasando a los tramos finales, y estamos evaluando iniciativas privadas en un corredor paralelo, pero que podrían darnos en el término de esta administración una tercera alternativa, ¿no? Para tener el transporte entre la carretera, digamos, la zona central del país
y Lima, ¿no? Y viceversa. Ahora, la gran alternativa al transporte terrestre en camiones es el ferrocarril. El ferrocarril que está, entiendo, en un proceso de modernización, pero se ha hablado mucho de este túnel trasandino, que sería pues un gran facilitador que podría transportar a los propios camiones en los trenes. En fin, ahí se podría, yo recuerdo hace años, hace 40, 50 años, había trenes de pasajeros, incluso 2 veces al día, y era mucho más cómodo ir ahí que en la carretera, que la carretera era muy mala, ¿no? Pero en fin, la carga, en general en el Perú lo que no hay es un sistema ferroviario y no hay un plan ferroviario que haga que la carga pesada se transporte pues por ferrocarril y para no dañar las carreteras, en fin, digamos, aligerarlas un poco, ¿no? En el Ministerio está siguiendo un proyecto con la CAF para precisamente ¿no? tener ya terminada una visión comprensiva de cómo vamos a conceptualizar la alternativa del ferrocarril. Ajá. El ferrocarril es una alternativa muy especializada en el mundo moderno, especializada para carga grande, ¿no? de distancias también, ¿no? grandes, y es para cargas que no tengan gran estacionalidad. La carga minera es una buena, claro. Un buen ejemplo de este tipo de demanda que podría trasladarse por el ferrocarril. En el caso del ferrocarril central, efectivamente me han hablado de varias ideas y proyectos, yo estoy muy interesado. El Ministerio de Transportes es un ministerio de una dinámica muy rápida y que también tiene a un ministro que tiene que viajar, digamos, por el país, y tengo una lista de reuniones pendientes con la CAF, con el BID y con concesionarios, y estamos en esta etapa donde nos gusta estar escuchando estas ideas. Ah, qué bien, usted se va a reunir con los concesionarios, porque el ministro anterior no se reunía con los concesionarios, entonces no conocía a sus clientes, no sabía cuáles eran los problemas, que me parece muy bien. Yo tengo la visión más bien que todos, creo que Carlos Paredes ha hecho una buena gestión, no sabía que no se había reunido, sino yo creo que sí se debe haber reunido, pero todos tenemos el mismo interés, ¿no? Claro. Que es proporcionarle a la ciudadanía estas infraestructuras que le den un bienestar en términos de ahorro de tiempo, en términos de un servicio de mejor calidad, ¿no? Y entonces tenemos que escucharnos. Claro. Y entonces los concesionarios, el gobierno, ¿no? Las diferentes instancias del gobierno, todos somos partes interesadas de un mismo propósito, ¿no? Por ejemplo, AFIN plantea para, digamos, soltar de una vez estas asociaciones público-privadas que ya han sido adjudicadas y que no comienzan, que haya una autorización temporal contra una fianza para ir adelantando, porque en la actualidad, aparentemente, por ejemplo, no se puede iniciar el trámite ambiental si es que no está terminada la ingeniería definitiva. Entonces, o no se pueden iniciar las expropiaciones, o si es que no está terminada también la ingeniería. Entonces, todo se demora muchísimo. Entonces, ir adelantando, ir comenzando, digamos, a trabajar contra una fianza, digamos. Sí, con AFIN tenemos esta reunión que debió tener lugar, digamos, hace una semana, pero es conocido también los cambios que tuvimos en el gabinete, y luego vino la semana de 28 de julio, en las fiestas patrias, digamos, la semana fue muy corta, pero es una de nuestras prioridades para la próxima semana, ya materializar esta reunión. Y hemos tenido un intercambio, me han enviado la presentación que se hizo en la reunión con la CONFIEP, ¿no? Entonces, sí, yo creo que más bien estoy con bastantes expectativas de estas reuniones, de estas conversaciones. O sea que usted va a establecer, digamos, una suerte de agenda, va a institucionalizar reuniones con el sector privado. Yo he tenido ya varias reuniones con diferentes operadores, concesionarios, empresas y diferentes participantes, digamos, de estos procesos de inversión. Lo que pasa es que no he podido ver a todos, digamos, ¿no? Por eso le decía que hay una lista de reuniones programadas, pero no, las vamos a tener pronto, seguro. Pero no están pensando, digamos, en qué medidas tomar para poder acelerar la ejecución de estas APPs que ya están adjudicadas. Digamos, si las pusiéramos en marcha ahora, pues sería una inyección económica extraordinaria, ¿no? Yo creo que hemos
comentado algunas, el trabajo, digamos, individual con cada concesión de magnitud, tipo la línea 2 del metro, o lo que le comentaba, resolver las adendas de manera rápida, ¿no? Son pasos importantísimos que, de lograrse en la segunda parte del año, yo creo que podemos, por ese lado, digamos, estar bastante satisfechos. Pero en este sector también tenemos una diversidad de proyectos paralelos, ¿no? Yo le comentaba el paquete de proyectos que tenemos en cada una de las regiones. En sí mismo, cada proyecto este lote de proyectos es un reto. En el Consejo de Ministros descentralizado que tuve en el Cusco, digamos, tuve la primera oportunidad de hablar de estas cosas que se hacen en las regiones. Solo en el Cusco, para el periodo 2011-2016, el Estado invierte 4.000 millones en la región. De estos 4.000 millones, prácticamente la mitad están en concesiones que tienen que ver con el aeropuerto de Chinchero, que tiene que ver con el tramo de la longitudinal de la sierra, y la otra mitad tiene que ver con proyectos de infraestructura en carreteras. Perdón, ¿ese tramo ya se adjudicó? Ese es el tramo, digo, 2011-2016, porque el tramo 4 está ya en proinversión. Deberíamos terminar, digamos, las etapas de afinar el proyecto y se debe concesionar. Estamos optimistas que sea a fines de este año o comienzos del próximo, ¿no? Entonces, pero es en el término de esta administración que se va a dar este proyecto. Y yo le decía que la otra mitad también es muy importante, porque en el Perú se está dando ahora un fenómeno que me parece que también nos viabiliza como país en el largo plazo, ¿no? Se está desplegando infraestructura en las regiones que están uniendo pueblos, carreteras de 60 kilómetros, de 40, que son parte de la red nacional, pero que sumadas todas, solo en la región del Cusco, tenemos 1.000 kilómetros, ¿no? Y unos 1.500 millones de inversión en esto. El mantenimiento, hemos pasado en el país también a una etapa, y yo creo que de mucha seriedad en la parte de mantenimiento de infraestructuras. Las concesiones son muy buenas por eso, claro, porque permiten mantener por un periodo largo, pero en general el tema del mantenimiento también ya lo estamos teniendo en la obra pública, ¿no? El esfuerzo en puentes, ¿no? También es muy importante. Y por el otro lado tenemos todo lo que es telecomunicaciones. Un país con acceso a la, digamos, banda ancha, a la internet rápida, va a ser otro país. Va a ser un país que pueda acompañar todos los esfuerzos que se hacen en el sector salud, que se hacen en el sector educación, ¿no? Que se hacen en el sector productivo, ¿no? Repasando brevemente algunos de los temas que usted ha mencionado, por ejemplo, o antes de entrar a las carreteras, un asunto que me quedaba pendiente de la carretera central. Esta última nevada que ha habido en Ticlio ha matado a una persona, ya son 4 personas que mueren en los últimos años en Ticlio por las nevadas, ¿no? Se quedan ahí atascados horas de horas, se han quedado más de 12, 15 horas, por la sencilla razón de que el Ministerio de Transportes no es capaz de poner sal cuando cae la nieve, que eso es algo que se hace en cualquier país, en cualquier parte del mundo donde nieva. Ya deberían aprender a poner sal, tendrían que tener pues unas bolsas de sal y echar sal cuando nieva, para que el tráfico pueda circular, para que se derrita la nieve, ¿no? No tienen esa cultura. Yo creo que hay dos cosas distintas aquí, ¿no? En el tema de la sal he escuchado ya esa opción, creo que hay un tema ambiental de por medio, hay que ver qué pasa con eso, pero de otro lado, luego de ocurrida la última nevada, lo que hemos hecho con el Ministerio del Interior es coordinar, y lo mismo con el concesionario, para ver dónde está desplegada la maquinaria que debe resolver estos problemas, ¿no? Entonces, de esa manera estuvimos también muy atentos en los días de fiestas patrias para, digamos, ensayar, digamos, este esquema donde... Pero ha estado paralizado más de 12, 15 horas, creo. Estas coordinaciones deberían tener efectos, pero sin duda es un tema de agenda. Yo, a pesar de que no estoy escribiendo, también estoy tomando nota, ¿no?, de los comentarios que usted hace, pero sí son temas en los que ya hemos tomado acción, ¿no? Siguiendo con el tema ferrocarrilero, ¿por qué no trabajar con las Bambas, con el proyecto de las Bambas, para, digamos, concertar con ellos la construcción de un ferrocarril
que permita sacar el mineral por ferrocarril y no por carretera o por un tubo, ¿no? Y de esa manera, digamos, afianzar lo que debería ser una red ferrocarrilera nacional, ¿no? Eso no sería interesante. No, yo más bien diría que ese es un tema que va en total línea con lo que yo le había comentado, porque la carga minera de la zona de Abancay, Cusco, ¿no?, sería candidata para tener precisamente una alternativa de este tipo. Así que yo más bien no lo veo como un no, sino más bien que hay que mirar muy optimistamente a la solución del ferrocarril a este tipo de carga, ¿no? Habría que buscarlo pues para sí, que lo hagan. Se planteó lo mismo para Cajamarca, pero ya sabemos que Conga no fue, en fin, ya ese es otro tema. Este ferrocarril Brasil-Perú que se ha anunciado hace un par de semanas, una inversión de 4.500 millones de dólares se ha dicho. ¿Eso en qué estado está? ¿O es una idea vaga? ¿Eso tiene algún nivel de concreción? Hay reuniones oficiales que se están programando, digamos, para conversar de este tema. Va a venir el equivalente a lo que sería el ministro de Economía del Perú, de la China, a conversar, a visitarnos. La próxima semana va a estar en Lima. Creo que va a ser un momento importante para nosotros. Vamos a conversar con la China, porque la China podría ser un país que nos permita, por ejemplo, implementar esta estrategia de diversificación productiva, que lo que consiste básicamente es tener en algunos años 5.000 millones más de exportaciones, sin que esto riña en lo absoluto con, digamos, las exportaciones que ya tenemos en la parte de la minería, por ejemplo, ¿no? Perú es un país minero, claro, pero podríamos tener 5.000 millones, un horizonte de tiempo no tan largo de exportaciones adicionales y, digamos, en década y media en adelante, de repente una cifra mucho mayor. ¿Por qué la China nos interesa? Porque así como en el Perú un rápido crecimiento económico generó efectos más que proporcionales, ¿no?, en durables, en automóviles, el crecimiento chino, que se ha traducido en demanda de minerales, en la siguiente década se va a traducir también en demanda de otras cosas que nosotros podemos producir. Hace unos 10 días estuvimos 10-12 días en Olmos, viendo estas tierras que se han concesionado, que se pueden duplicar, y viendo qué infraestructuras necesita ese proyecto, ¿no? Entonces podemos ya pensar, ¿no?, de manera, digamos, anticipada, en qué infraestructura necesitan nuestros productores para vender los productos que vendrían, digamos, en el futuro como demanda china, porque claro, cuando vengan, van a venir muy rápido, ¿no? Claro. Esto es lo que técnicamente en economía se llama una curva de Engel, ¿no?, que hay una relación muchas veces no proporcional entre cambios de ingresos y gastos en algunos bienes. Entonces eso puede, digamos, despertar, ¿no?, grandes demandas por productos que, si estamos listos, los podríamos colocar. Pero también ellos vienen, la delegación china, a hablar de cosas de infraestructura como este ferrocarril que usted menciona. Para nosotros, que estamos continuamente evaluando alternativas, varias de las cosas que usted ha mencionado son continuamente evaluadas. Los ferrocarriles, decía usted, el tema del ferrocarril central, queremos tener más ideas allí o en la zona de Abancay. Pero también este ferrocarril que se menciona es un proyecto, claro, que no es nuevo, y entonces lo importante con esto es tener en la lógica de una solución intermodal, ¿no?, ver la conveniencia de una modalidad, primero, y segundo, cuál es el momento en el cual debemos tenerlo, ¿no? Entonces hay un trabajo técnico en torno a eso. Lo que no tenemos en el Perú es un plan así, tenemos un plan nacional de diversificación, tenemos varios planes, pero no hay un plan nacional de infraestructura, que ese es el plan que deberíamos tener, porque en eso sí el Estado tiene un juego importante, un papel importante de planificación, en el sentido de que en el sentido que usted lo estaba mencionando. No tenemos eso. Yo diría que, a ver, de repente por partes podríamos tener una idea de cómo, ¿no?, estamos construyendo esto. En el tema de carreteras, nosotros queremos terminar la administración con el 85% de la red nacional que encontramos en el año 2011 pavimentada. Lo encontramos en un 53%. Sí. Esto hay que entender que es un gran esfuerzo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando terminemos esto?
Y cuando completemos, seguro, parte de ese 15% que falta. Tenemos un proyecto que es ProRegión de 13.000 kilómetros adicionales de infraestructura productiva, o sea, sobre estas líneas maestras que ya se están construyendo, por ejemplo la longitudinal de la sierra, hay que pensar la infraestructura que se va a conectar o que va a conectar a los productores con con estas grandes vías. Bueno, pero entonces ahí lo que le quería comentar es que sí hay una segunda etapa, ¿no? Y entonces hacia el 2016 debemos dejar no solamente los compromisos que tenemos ya realizados, sino también proyectos, planes, cosas que la siguiente administración podría utilizar para que no se pierda el tiempo. Pero usted está... Sí. Quería darle el otro ejemplo donde también tenemos este tipo de proyección. Y disculpe que lo haya que le pida este tiempo. En la parte de telecomunicaciones, por ejemplo, el gran proyecto que tenemos es la red dorsal nacional, ¿no? Sí. Son 13.500 kilómetros de fibra óptica. Cuando terminemos esto, ¿qué sigue? Las redes regionales que estamos concesionando desde el segundo semestre de este año. Y después de eso debemos consolidar el acceso, ¿no? Y el uso de esta infraestructura. O sea, hay como 3 etapas. De acuerdo, pero algo fundamental, digamos, en términos de inversión en infraestructura, conectado con la competitividad del país y con las exportaciones, como usted mencionaba, es el Callao y el acceso al Callao. El Callao se ha concesionado en 2 muelles que están avanzando, pero lo que es un desastre es el acceso al puerto del Callao. Entonces los productos se encarecen mucho porque tienen que hacer unas colas enormes para llegar o para salir del Callao, se pierde mucho tiempo y en fin, esto es una cosa que necesita una solución. Se ha planteado 2 terrapuertos, digamos, no sé si en Lurín y también en el norte, en alguna parte, conectados con vías férreas, también vías a segundo nivel, digamos. En fin, hay proyectos, pero hay ideas presentadas por personas del sector privado, pero el Estado no tiene la menor, no ve para eso se necesita un plan, cómo convertir, cómo darle viabilidad y competitividad a la salida por el Callao. Sí, yo ahí podría darle 2 buenas noticias. Ajá. El día 18 de julio puede ser, 19, no recuerdo exactamente, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se le ha encargado a Proinversión de que concesione un viaducto que va a unir una zona logística en el Callao hacia el puerto, y 2 días después, porque hay un sábado, un domingo intermedio, un día lunes, la autoridad portuaria también ya encargó la concesión de la zona logística, ¿no? Entonces, sí entiendo, ¿no? Digamos, los analistas siempre están preocupados porque vayamos más rápido, y eso es muy bueno porque, digamos, todo lo que usted comenta nos está sirviendo, estamos tomando nota, pero también es cierto que ya se están haciendo cosas. Ahora está en el terreno de Proinversión sacar estos proyectos adelante, ¿no? Bueno. Alternativamente hay iniciativas privadas, ¿no?, que tienen que ver con también dar soluciones viales a Lima, y ahí un tema importante también son los recursos que tenemos, ¿no?, para invertir en estas infraestructuras. Yo le decía, es bien importante en el momento en que entran, ¿no? Ahora, hablando de lógica de planificación, no se entiende bien por qué en el caso de la red del metro se ha optado por que la siguiente línea concesionada sea la 3 y no la 4, porque ya tenemos 2 líneas en buena cuenta que van de norte a sur, que son la línea 1 del metro y el metropolitano. Ya tenemos 2, digamos, 2 líneas de transporte masivo que van de norte a sur, no tenemos ninguna de este a oeste, y la 3 es de norte a sur nuevamente. Entonces deberíamos hacer la 4, que además, según ha demostrado claramente Raúl Delgado Sayán, pasa por la mayor cantidad de sedes de los Panamericanos del 2019. Deberíamos tener una de estas líneas lista, mejor dicho, la 4, para el 2019, porque enlaza, digamos, la mayor cantidad de sedes
de ese Panamericano. Si no tenemos eso listo, el caos en Lima va a ser tremendo para ir de una sede a otra y moverse, y son decenas de miles de personas que van a venir. Entonces, eso es planificación, hay que planificar un poco, hay que mirar un poco las cosas que ocurren. Se ha optado por la línea 3 en lugar de la 4. En el caso de la línea 2, más bien, esta sí es una obra que va de oeste a este, porque va a unir Ate con el Callao, haciendo, digamos, una... La 4. La 2, la que ya hemos concesionado. No, la 2 haciendo sí, claro, una cruz. Pero ¿no? eso se va a estar lista cuando, ¿no? Haciendo una cruz con la línea 1, ¿no? Claro. Y esta es una obra que va a inaugurarse totalmente, digamos, con el tema en la fecha del Panamericano, de los Panamericanos. 2016 vamos a tener la primera etapa y en el año 2019 en operación para el tema de los Panamericanos. En el caso de la tercera y cuarta línea, son proyectos que seguro no son pensados para dar una solución integral a esta gran fiesta que se va a tener en esos años. Vamos a dejar la línea 3 concesionada en el año 2016 y los estudios técnicos de la línea 4, ¿no? O sea que en realidad no deberían venir tan separados. Que tengan una lógica de norte a sur no es algo que esté mal, porque en realidad lo que tenemos es la línea 1 que va de norte a sur, de sur a norte, pero que une un lado de la ciudad, que es Villa del Salvador y San Juan del Lurigancho, ¿no? Pero necesitamos una que vaya más en la zona, digamos, central, digamos, de la ciudad, ¿no? Como les decía, habría que ver el asunto, pero las sedes son conectadas por la línea 4. No, ya nos ha ganado el tiempo, pero tenía una última pregunta sobre el asunto de telecomunicaciones. Se han dado desde el año 2007, se dan estas leyes para que las municipalidades no puedan impedir la instalación de antenas. Usted habla de un gran desarrollo, una gran inversión en telecomunicaciones, pero no se pueden instalar las antenas porque las municipalidades se oponen. Y las medidas que se han dado para contrarrestar eso no han funcionado. ¿Qué se va a hacer para que efectivamente se puedan instalar sin intervención municipal en buena cuenta? Lo que tenemos allí es que se hizo un intento en el pasado y ese intento no fue suficiente. Ahora se ha aprobado una ley donde, digamos, se da una solución, ¿no?, mucho más expeditiva a esto, ¿no? Las empresas entregando, digamos, un conjunto de documentos en el momento de la entrega, ¿no?, están ya, digamos, autorizadas a poder desplegar la infraestructura. Esto ha sido en las pasadas semanas, ¿no? Entonces ahora viene la etapa del reglamento y seguro que el viceministro de Comunicaciones tiene allí la tarea de hacerlo rápidamente, porque esto es un tema en el que sí se diseñaron soluciones pero que no dieron resultados, ¿no? Entonces, pero con esto sí vamos a resolver el problema. Si falta algo, no vamos a tener ninguna duda de dar el siguiente paso para poder tener la solución al problema. Ministro, muchísimas gracias por su participación. Ha sido un poco, digamos, extensa la entrevista, pero ahí queríamos conocer algunos aspectos.